La petroquímica secundaria, estamos importando. A través de la petroquímica secundaria, la balanza petrolera ya literalmente es deficitaria por ese tema. La maquilización industrial, lo vivimos todos los días. Se deterioraron las cadenas productivas. México, a través del GATT, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sí es cierto, se explosionó el comercio internacional de México al grado tal de que exportamos un poco menos de 300,000 millones de dólares por año. ¿Pero quién exporta? Pues exportan las grandes compañías transnacionales, casualmente. ¿Quién exporta? Muy pocas empresas nacionales, la pequeña y mediana empresa, que es la que genera el 90% del empleo permanente, informal e informal de nuestro país. Eso no exporta, ¿eh? Exporta 25,000 millones de dólares la industria automotriz, y este año en cifra récord de 1.800.000 vehículos de este año, más de pura exportación. ¿Por qué? Porque se dinamizó un poco la economía norteamericana a pesar de todo. ¿Quiénes exportan? Las compañías transnacionales, pero la pequeña industria mexicana no. Alguien decía por ahí, bueno, pues está Cemex, ¿no? Cemex es una empresa global nuestra, pero compró empresas en el resto del mundo. Tenemos a Bimbo, que es la industria panificadora más grande del mundo ahorita, pero Bimbo no exporta, compró plantas en Estados Unidos y en otros países del mundo, en Europa. Oiga, Maseca, tampoco exporta, compró tortillerías y no sé cuántas cosas allá, digo, productoras de maíz y todo lo que se da en estos casos, en Estados Unidos y en China, inclusive. O sea, ojo. Y bueno, el deterioro permanente, como dice ahí, de los indicadores de bienestar, de desarrollo económico, soberanía económica, seguridad alimentaria de nuestro país. La semana pasada y el día de ayer, antier, en México, me he reunido permanentemente con el Consejo Nacional Agropecuario, con el presidente del Consejo Nacional y su consejo directivo, en mi calidad de la primera como diputado federal y viendo el tema de los presupuestos, y la segunda como colega economista, porque los estoy invitando, al igual que ustedes, a participar en los foros que estamos organizando. Y ellos me decían, la FAO está recomendando que los países del mundo deben de producir cuando menos el 75% de los alimentos que consumen, más como consecuencia pues del cambio climático, de cómo las economías emergentes están demandando muchos alimentos, como China, por ejemplo, que provoca que los precios internacionales de los granos se hayan incrementado. Entonces hay déficit de abastecimiento de granos a nivel mundial y los países se están cerrando. Argentina se cerró, dejó de exportar sorgo. Y fue una gran polémica en Argentina entre los productores del campo y el gobierno. Hubo manifestaciones, etcétera. Rusia también hace un par de 3 meses se cerró porque no tenía suficiente producción para exportar. Entonces se cerró para poder abastecer el consumo interno. Y así sucesivamente. Entonces, la FAO está recomendando que el 75% lo produzcan. Nosotros tenemos el 53% de producción nacional. El resto, el 47%, lo importamos. El tren en esta economía globalizada, de divisas que genera eso hacia afuera, pues es enorme. Pero se nos vendió un modelo de desarrollo que decía, pues ¿para qué producimos si está más barato comprarlo en el exterior? Pero después de 25 años de que iniciamos ese modelo, la realidad nos ha dicho todo lo contrario. Y todo lo contrario es que necesitamos producir nuestros alimentos aquí, necesitamos impulsar el desarrollo del campo, con una visión de largo plazo, y evitar la discusión ideológica aquella que dice, pues ¿para qué? Si el mundo está globalizado, pues intercambiemos los productos, al cabo que al final nosotros producimos petróleo, tenemos divisas por turismo,
tenemos divisas por la entrada de capitales porque nuestras tasas de interés son superiores, la inversión extranjera directa, etcétera, 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 y tenemos las suficientes divisas para comprar los bienes de consumo final, y ahorita tenemos 110,000 millones de dólares en las reservas internacionales del Banco de México. O sea, ¿verdad que algo está mal? ¿Algo no encaja? Entonces, decía el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, esto es el instrumento fundamental para poder hacer una planeación de largo plazo de cómo debemos llegar, yo le decía, cómo debemos llegar a que en X número de años el sector agropecuario o agroalimentario nacional produzca el 75% cuando menos de los granos que consumimos aquí en México, y qué es lo que tenemos que hacer. Eso es un plan de largo plazo. ¿Cuánto va a costar? Materia presupuestal, materia financiera. ¿Qué es lo que...? Eso se llama planeación. Nada más que ahora nosotros le hablamos de planeación a los economistas que han gobernado este país en los últimos 25 años y les da urticaria. Porque dicen que el libre mercado es lo que determina la asignación eficaz y eficiente de los recursos. Y el mundo ya demostró que no es así. O los paradigmas ya cambiaron. El dogma está vulnerado. Ese dogma lo demostró con la crisis económica y financiera de los últimos 2-3 años. Es decir, lo que ayer era válido dogmáticamente, hoy ya no lo es. Entonces el mundo está cambiando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer para construir nuestro propio modelo de desarrollo? Sin extremos. El mercado hay que atenderlo, pero hay que regularlo. La libre competencia hay que atenderla, pero hay que regularla. Porque en la medida en que el mundo se globaliza, el mundo se monopoliza. Y en México no estamos exentos a eso. Lo estamos monopolizando. Y eso no es bueno para los consumidores, ni para los pequeños y medianos empresarios y productores. En la siguiente gráfica vemos cómo la competitividad internacional de México se ha venido cayendo a tasas agigantadas porque no hemos hecho nuestra tarea. Hay muchos nudos en materia de política pública que hay que atender y no hemos logrado atenderlo. ¿Cuáles son los retos y perspectivas del...? Imagínense, hay una gráfica en la siguiente, que es muy lineal, muy lineal, no tiene nada de ciencia. Estoy hablando de los ingenieros, evidentemente, no es una ecuación de tercer grado, ni es una proyección econométrica, no, es de primer grado. Dice que a cada punto porcentual promedio de crecimiento en el PIB real son más o menos 100,000 empleos de generación, 100,000 empleos. Necesitamos crecer al 10% pues, para generar 1,000,000 de empleos al año, que son a cómo crece la población económicamente activa en México. Si nosotros creciéramos a esas tasas, de aquí al 2018, el COSOFO promedio, si creciéramos al 5% más o menos, al 4%, de aquí al 2018 generaríamos un promedio de 38%. Apenas, ¿eh? Si del 2018 al 2024 creciéramos al 7% promedio anual, el COSOFO promedio sería el 72%. O sea, lo quise hacer lineal un poco para que vieran ustedes que no está fácil. Que no es cierto aquellas manifestaciones súper optimistas que el gobierno de la República actual, el presidente de la República, el secretario de Hacienda, dice, ya estamos creciendo al 5%, estamos generando 830,000 empleos de enero al 15 de noviembre pasado. Pues sí, pero cuando perdimos el año pasado, y aquí está la gráfica, aquí está la realidad. Pero no, tampoco es cierto, porque afortunadamente, para bien o para mal, los famosos outsourcing ya se empezaron a cambiar a la formalidad. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Hacienda, a instancias de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, después legislamos en la materia. Entonces se está trasladando de los outsourcing
a la parte de la formalidad del Seguro Social, entre otras cosas. O sea, no son generación nuevos empleos, es un traslado. Si bien es cierto que este año vamos a crecer el 5%, pero pues después de la caída, pues es un rebote, es como cuando tiran una pelota al piso, pues va a rebotar, pero no con la suficiente fuerza. El problema es cómo llevamos a un país a crecer en forma sostenida y permanente a tasas del 6 y 7 y 8%. El año que entra, la estimación de los criterios generales de política económica previstos y que nos enviaron en la Cámara al Congreso es del 3.5%. Si se dan las condiciones de que Estados Unidos crezca a la tasa prevista también. Porque como el gobierno de la República está esperando que Estados Unidos crezca para que nosotros crezcamos, no está haciendo más allá de eso, entonces hay una enorme incertidumbre.